La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, en este espacio ya sabés que hace ya casi 16 años te estamos mostrando cómo trabajan, cómo piensan, cómo analizan lo que pasa los maquiavelitos, ¿no? Que ya sabés que son asesores de comunicación, de políticos, de empresarios, de encuestadores. Arrancamos hablando de encuestadores con una encuesta hecha por la hora de Maquiavelo, pero a comunicadores, empresarios y políticos de la Argentina, una base de unos 700, que contestaron unos 120, o sea, un número muy representativo de lo que piensan, sobre una pregunta que, bueno, se habló mucho en la semana si el presidente Mauricio Macri debía o no debía juntarse con los familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido, algunos de ellos muy radicalizados, y por algo en el gobierno dudaban si la reunión que había tenido Macri en momentos en donde se creía, se tenía la esperanza de que podían estar vivos, no se iba a repetir con esa misma cordialidad ahora que ya prácticamente se sabe que no están vivos. La decisión, esto está grabado, la decisión fue que Macri por ahora no se reúna con ellos, y esta es la opinión de los profesionales de la comunicación. 2/3 dice que no, que es un error, y un 20% dice que es acertado. Hay un 6% que dice que lo que debería hacer es un mensaje de condolencias, pero por los medios de comunicación. En fin, es una decisión difícil de tomar, es la opinión de los comunicadores, que a Macri le convendría organizar una reunión con los familiares de estos 44 héroes, ¿no? Bien, dos pequeños comentarios. Yo odio hacer estos comentarios del estilo, te lo dije. No, lo odio porque hubiese querido no tener que hacerlo, pero tengo que decir una vez más, te lo dije. Hace 2 años, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, insistíamos programa tras programa que el gobierno tiene que mostrar más la herencia, que muestre la herencia, que parecía un partido de fútbol y parecíamos hinchas que le pedíamos al DT que ponga fulano, que saque a Mengano. El gobierno finalmente hizo una cosa a medias, después de un tiempo empezó a comentar más sobre la herencia, pero no hizo una comunicación contundente y de entrada para mostrar punto por punto por qué la Argentina, que dejó el kirchnerismo, esto hay que decirlo claramente y sintéticamente, por qué la Argentina que dejó el kirchnerismo era inviable, inviable. En lugar de, quizá en su momento, decir, bueno, está todo bien, segundo semestre, empezamos a crecer y qué sé yo. Porque ahora resulta que nos enteramos que el gobierno finalmente asume la postura del señor Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio que manipulaba con una intervención de facto en el INDEC, manipulaba las estadísticas que todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía que Guillermo Moreno mentía por lo menos en un 50% o más todos los meses la estadística de inflación, primero para mentir la inflación de por sí, porque era un gran fracaso del gobierno. Pero por otro lado también para pagar menos, para estafar a los tipos que tenían bonos cupón SER, que era un bono que se actualizaba un coeficiente del índice de precios.
que eran los que se le había dado a los bonistas después del default, cuando se arregló el default con el famoso canje. Por supuesto que esto también es relativo, porque hay un montón de ñatos que tienen que comprar otros bonos que se llamaban cupón PBI, que esos te daban te pagaban un interés que variaba si el PBI crecía. Por lo tanto, como se mentía con la inflación, se mentía con el crecimiento del PBI. O sea que el Estado estaría en condiciones de hacerle juicio a todos estos pibes que se le dieron ese cupón PBI y reclamarle la plata de vuelta, porque no se creció lo que se dijo que se creció. Bueno, esto es la sombra de la herencia. ¿Por qué el gobierno ahora le da la razón a Guillermo Moreno, que probablemente zafe de la cárcel, lo cual a mi juicio es una injusticia? Porque tendría que pagar un montón de plata a los tenedores de bonos, en buena medida el ANSES, o sea, los futuros jubilados, y también bonistas privados de aquí y del exterior. Entonces el gobierno decidió, démosle la razón a Guillermo Moreno, con lo cual volvemos a enterrar más todavía la posibilidad de mostrar la herencia. Esto significa problemas muy concretos y no solamente filosóficos. Por ejemplo, el gobierno ahora tiene que explicar por qué cambió el coeficiente de actualización, o quiere cambiar, perdón, para pagarle las actualizaciones por inflación a los jubilados, justamente argumentando que Moreno mentía con la inflación, y como Moreno mentía con la inflación, bueno, Cristina dijo, che, inventémosle un coeficiente diferente, porque si no matamos a los jubilados de hambre. Bueno, de ahí surgió la necesidad de reformar este índice. Pero claro, hay que explicarlo mucho, porque los sindicatos, el Papa, todos salieron en contra. Ahora tenés que poder explicar que Moreno mentía, pero no podés explicar que Moreno mentía porque de entrada dijiste que estaba todo bien. Bueno, eso es lo que llamamos la sombra de la herencia que todavía te persigue, aún con una política económica gradualista. Bueno, finalmente, un comentarito que es sobre la reforma laboral estancada, como siempre decimos que es la más importante de todas las reformas, porque es la que puede finalmente privatizar el mercado laboral, que hoy está en manos del Estado, porque los privados en Argentina no contratan. Bueno, la pregunta es, ya te pido que repases el programa pasado donde explicamos por qué había una suerte de, digamos, de espiral del silencio que hacía que hubiera muy pocos voceros del gobierno defendiendo a esta reforma laboral. Mientras tanto, los piqueteros, los Moyano, el Papa Francisco ahora se sumó a desacreditar la reforma laboral. Yo le haría una pregunta a su santidad. ¿Está bueno que el desempleo en la Argentina, con el cual también nos venimos mintiendo con el INDEC desde hace muchos años, y no solamente del kirchnerismo, está bueno que se resuelva con planes y con empleo público improductivo? Digo, ¿no es mejor para la dignidad del hombre y para la humanidad, por supuesto, que se resuelva con empleo de verdad? La pregunta para hacerle. Esta reforma laboral parece que no tiene defensores. Y encima, comentarito, ¿no? Justo el vocero principal de la reforma laboral es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Justo tenían que nombrarle directora del Banco Nación, justo en el medio de tratar de rescatar la reforma laboral, que parece que, según todos opinan, pasa para marzo. En fin, vamos a hacernos la pregunta en la hora de Maquiavelo. ¿No necesitan estas reformas una comunicación reformada? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¡Qué bala, Claudia! Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes.
L'insensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Bueno, ¿no? Como les decíamos, ¿no? Que para nosotros la comunicación es un poco el remedio que podría sacar del estancamiento a estas reformas. Se necesita más comunicación, ¿no? Romper la espiral del silencio. Mirá el comentario de la semana pasada, así no repetimos para los que ya lo escuchamos. Un lujo lo tenemos a Orlando D'Adamo, usted ya lo conoce, el hombre es, además de encuestador, que dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, es psicólogo y asesor político como pocos. Lo tenemos a Mateo Goretti. Mateo Goretti ya lo conoce, el hombre es uno de los más cotizados consultores de comunicación política y empresaria de la Argentina, uno de los hombres que más escuchan los empresarios en materia de comunicación y asuntos públicos. Hicimos un título para este bloque casi poético, te diría, aunque dicen que si los títulos necesitan explicación son malos, pero yo te lo leo. Comunicar las reformas, a ver si está pasando por ahí, comunicar las reformas. ¿Hay que reformar la comunicación? Yo digo porque la reforma laboral, bueno, algunos dicen que por ahí sale desdoblada, sale la parte del blanqueo, la otra parte queda para otro momento. El tema previsional se estancó por este tema de que al gobierno le cuesta explicar por qué. La fiscal con las provincias es la única que parece que está ok. ¿No necesitaría el gobierno un poquito más de comunicación de las reformas o reformar la comunicación que está haciendo hoy? Mira, yo creo que uno puede ver un proceso que en algún punto no podría denominarlo de adaptación a la gestión de lo nacional saliendo de la gestión de la ciudad en la comunicación. El proceso, si nos ponemos en el, yo creo que fue el punto más bajo, que fue toda la comunicación del tema de las tarifas, y aquel famoso tema que vos señalaste y que charlábamos en off, de la herencia recibida, que siempre quedó en la herencia no recibida. Después hubo un documento que se hizo. Hubo algo, se hizo algo. Si uno busca en internet, Estado del Estado. Si un hacker busca en internet, está el Estado del Estado en alguna parte, en algún rincón. Está. No tuvo la difusión que debería haber tenido, esto habría que haberlo hecho de manera. Uno nota una cierta evolución, no es la misma manera de comunicar la que hubo cuando fue el momento de las tarifas que la que hay ahora. Este tema en particular requiere mucho cuidado, yo creo que requiere una dimensión pedagógica. Y una dimensión pedagógica es la que te dice, mira, así estamos, ustedes quieren que sigamos haciendo lo mismo que venimos haciendo, porque ese es el mensaje del otro lado. Lo que está queriendo el sindicalismo es eso. Los derechos que tenemos, bueno, resulta que defendiendo todo eso, miren, hace no sé cuántos años, muchos, que no logramos superar el 30% de empleados en negro. Y no generamos nuevos puestos de trabajo. Entonces, a mí me parece que el sentido común indica, sobre todo pienso en el público más joven, que es el más flexible a entender que hay que cambiar. Entonces, miren, hay algo que estamos seguros, esto así no funciona, nos tenemos que seguirlo probando, ya lo sabemos. Y entonces yo tomaría 3 o 4 tópicos muy remarcados de los beneficios a los que propende y de por qué es necesario hacerlo de esta manera, y trataría de hacer muy pedagógico y explicarlo esto, eligiendo además voceros adecuados. Vos algo decías al comienzo, voceros adecuados para llegar, sobre todo pienso en el público joven. ¿Hay suficientes voceros para esto? ¿Hay en los medios? Porque yo no los veo, o sea, lo tuvimos al diputado Lipovetsky, se me fue ahora el nombre. Daniel Lipovetsky, que es uno de ellos, es muy bueno, además él es abogado laboralista, entiende, pero no se necesitarían más voceros. Yo me pregunto, Mateo, terceros creíbles, como por ejemplo los empresarios pymes, que son los que hoy no dan trabajo porque te dicen, hablas con cualquiera, me corto una mano antes de contratar a alguien con estas condiciones. Sí, yo creo que nosotros estamos tratando acá un paradigma de la comunicación que no es la que tiene el gobierno. El problema que esto tiene es que cuando vos decís, bueno, hay un manual de la comunicación, ¿el gobierno lo aplica o no lo aplica? Y no lo aplica. No lo aplica. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es cuál es el manual de la comunicación que aplica. Yo creo que el gobierno comunica, y comunica bien.
vos sabés mi posición, a pesar de algunos errores que vos marcaste muy bien y que ellos lo saben muy bien, como por ejemplo fue el tema de las tarifas. ¿Qué cosa no hace el gobierno y que está dentro del manual de la comunicación? Y mal no lo ha ido al gobierno. En las elecciones no. En general, porque la gente sigue teniendo una alta percepción positiva de este gobierno, a pesar de la comunicación de manual, y el que está no hay más nadie enfrente, no quedó nadie enfrente. No quedó nadie enfrente. O sea, hay que ver también... Bueno, vos anduviste por el centro estos días, Mateo. Pero ¿a qué me refiero? Por supuesto, no estoy haciendo una defensa al gobierno, estoy tratando de evaluar cuál es el manual de comunicación del gobierno, porque esa es la pregunta que nosotros deberíamos también hacernos. El gobierno lo que hace es escaparle al debate. Al gobierno no le gustan los debates. ¿Y eso es bueno? Bueno, la pregunta es, depende. Depende. Cuando fue el tema de las tarifas que vos bien mencionaste, no, de hecho tuvo que dar marcha atrás, de hecho tuvo que armar un debate y liderarlo, no solo armarlo. El gobierno tiene, fíjate lo de Pichetto. ¿Qué dijo el otro día el senador Pichetto? ¿Qué dijo Pichetto? Y dijo algo así como que la reforma laboral la vamos a aprobar si el movimiento obrero está de acuerdo. Pero o sea que con lo que de la CGT no le alcanzó. Pero ¿qué más dijo? Acordate, dijo esto, muchachos, desde su banca en el Senado, dijo, muchachos... Defiéndanla. Yo y todos nosotros nos comimos este sapo aprobando esto, que es un sapazo. Ahora defiéndanlo. Ahora, ¿saben qué? Defiéndanlo. No, ustedes quieren que no seamos nosotros, los diputados y senadores, los que paguemos el costo de la reforma. Es más, yo le pido al gobierno que lo defienda. Tal cual. Es más, Pichetto dijo esto, es muy cierto, lo dijo con respecto a diputados. O sea, Pichetto dijo, nosotros aprobamos la reforma de esta previsión para que nos la defienda el gobierno, no para defender nosotros al gobierno. Entonces, en síntesis, yo creo que el gobierno comunica. No es cierto que no comunica. Comunica de otra manera y eso es lo que hay que ver, me da la impresión, ¿no? Modestamente. Ahora, ¿cuáles son los dos fundamentos centrales de la comunicación del gobierno? Desde mi punto de vista, pero obviamente es debatible. Cuando hay problemas, estas cosas, el problema de la comunicación surge cuando hay crisis, cuando hay problemas. Si no, uno que diría, qué bien que comunica. Claro. Cuando vos tenés elementos, algunas situaciones de crisis o de algunos debates que son incontrolables, ¿el gobierno qué te dice? ¿O qué hace el gobierno? El gobierno casi siempre hace esto. Yo no tengo nada que ver, la culpa es de la Armada, la culpa es del anterior gobierno. Te repito, creo que eso trae agua al molino. No ahora ya tenemos un problema con el tema de la inflación. Ya el gobierno oficialmente acepta que Moreno no mentía a la inflación. Pero eso es por otro tema, por un tema económico. Pero bueno, no es un tema de comunicación, como bien dijiste. Pero termina convirtiéndose en uno, de hecho. Y el segundo tema que hace el gobierno, basa su comunicación, es siempre tengo que tener un enemigo. Siempre. Cuando Cristina pierde la elección, hace un mes y medio, más o menos, todo entra en crisis en el gobierno, porque desaparece Cristina como un factor de aglutinamiento de las voluntades pro gobierno, ¿no? Nosotros y ellos. Sí, sobre todo un factor de división en el peronismo. Claro, después surgieron otros temas, como ustedes bien saben, el tema de Lara San Juan, el tema de la hija de Triaca, todo junto. El gobierno hizo un esfuerzo para mostrar que había todo un grupo trotskista, terrorista en el sur, pero bueno, no funcionó, porque además de comunicación necesitas hechos. Con lo cual, la decisión de Bonadío, que se acaba de conocer, bueno, vuelve a poner al enemigo, que es muy importante eso, para cualquier gobierno. Nuevamente, el pasado vuelve a poner nuevamente como un espejo de lo que nos está pasando o de lo que nos queremos diferenciar. Ayuda, digamos, el pasado ayuda. Yo creía, ¿te acordás? En este programa, creo que estábamos juntos. Sí. Yo creía que a partir de la elección, el pasado iba a quedar atrás y se iba a empezar a hablar del futuro. El problema es que el presente nos trajo malas noticias por ahora. Inflación. Con lo cual tenemos que volver al pasado. Lo que quiero decir con esto es, yo creo que la comunicación del gobierno, después veremos cuánto de esto está incentivado o no por el gobierno. Yo no estoy diciendo que todo esté motivado por el gobierno. Por lo menos curioso es que el juez Bonadío, que podría haber procesado a Cristina 3 días antes de que jurara, tuvo tiempo, lo hizo después. Hay alguno que otro, por ahí pícaro, que opina que la idea es que Cristina siga en terapia intensiva, entubada, pero que no se muera, ¿no?
Conclusión, yo creo que el gobierno comunica, tiene un plan de comunicación, yo creo que es exitoso a pesar de algunos problemas que tiene, y hay que ver no cómo debería comunicar, sino cómo comunica. Esa es la discusión que deberíamos tener. Bueno, yo te propongo, vamos a hacer una mínima pausa, pero yo les propongo, como siempre hacemos en la hora de Maquiavelo, servicio a la comunidad, y gratuito, por supuesto, es que le propongan en 2 minutos cada uno al gobierno qué creen, si creen, por supuesto, que podría corregir, reformar, para usar la palabra, de la comunicación para lograr un mayor éxito y mayor contundencia en las reformas, porque claro, una cosa, la recuperación, de que siga la recuperación económica y de que nos sigan prestando como nos están prestando de afuera, depende de que el gobierno pueda lograr estas reformas, que quizás no son todo lo que uno quisiera, pero que van en el sentido correcto. Ahí venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, la pregunta, ¿no? Quería mostrarle brevemente, a ver si podemos ver un cuadro de GOP de hace un par de meses, ya tiene como 3 meses, sobre la reforma laboral, Hechos Capital y GBA. ¿Usted cree que para aumentar el empleo es necesario hacer una reforma laboral? Y tenés un sí interesante del 55%. No es una mayoría muy amplia, pero es una mayoría. La pregunta, ¿no? Muchachos, vení. La pregunta, si esta espiral del silencio del gobierno, que no le gusta debatir, como explicó Mateo Goretti, no termina con esta opinión pública que se vaya para atrás, y esto termina después condicionando a un Congreso o a un Senado por ahí que dice mejor no, ¿no? Bueno, vos fíjate, en ese 37% tenés a la izquierda más el núcleo duro del peronismo. Sí. O sea, es esperable que te encuentres con esa muralla. Yo no sé si siempre tuvimos un 55 a favor. No, esto es de hace 4 meses, es un dato interesante. Es un buen dato, porque hay que asumir que ahí en ese 37% mucho no vas a poder lograr, sobre todo inicialmente. Tenés un 8% de indecisos, con lo cual tenés un 8% para sumar. Algo te vas a llevar de ahí. Yo diría lo siguiente, yo coincido en buena medida con el diagnóstico que hizo Mateo y la descripción que hizo Mateo. Yo creo que marqué bien que una cosa fue el pico el punto más bajo, que fue el tema de las tarifas, pero después hubo como una adaptación, la aparición del presidente después de las elecciones. Pero esas cosas se han manejado con prolijidad y bien. Creo que el gobierno comunica bien con los interlocutores políticos, sacó con minoría en ambas cámaras casi 80 leyes en el año 2016. No es un chiste, con minoría. Fíjate una cosa, van a pasar, hay algunos pronósticos que son interesantes. Este gobierno tiene una posibilidad de ser reelecto en el 2019. Si repite los números de esta última elección y el peronismo mantiene su situación de dividido, que es una condición importante, no imposible hoy en día, pero es importante, gana en primera vuelta. Sí. Segunda cuestión, va a gobernar otra vez en minoría. Entonces vos fíjate la serie de fenómenos que es interesante verlos después a la luz de la comunicación. Vamos a tener por primera vez un presidente no peronista reelecto, si es que esto sucede. Y yo no tengo registro en la democracia de alguien que haya gobernado, y se me ocurre mucho más difícil siendo no peronista, 2 mandatos seguidos con minoría en las cámaras y gobernado, y que no se le haya prendido fuego a la casa. Entonces, vos me decías en comunicación, yo creo que el gobierno comunica, efectivamente, como dijo Mateo, yo creo que hay que ser más... ¿Y coincidís con Mateo que el gobierno no le gusta el debate? Yo creo que no le gustan ciertos debates, como sería un debate con ese 37%, en el cual no tenés mucho que ganar. Tampoco hay tantas espadas. O sea, digamos, el gobierno no cree en la teoría de la espiral del silencio. Cree que, aún siendo más ruidosos los que ladran en contra, sin argumentos, pero ladran en contra, la va a sacar. Los resultados electorales lo avalan en ese punto, la cantidad de leyes obtenidas la avalan en ese punto, y yo creo que quizás lo que están faltando son más voceros, más gente que la pelee en los medios, y sobre todo gente que sea clara. Hay que pensar que hay ciertas cosas que la audiencia, no tiene obligación la gente de conocer vericuetos, pero hay números que son claros,
y que a lo mejor habría que transmitirle de cosas que pasan en otros países, en la región y en otros países. Por ejemplo, Alemania es el país que menos desempleo tiene de Europa y lo hizo con una serie de reformas laborales que se las encargó a un gerente de recursos humanos de la Volkswagen y se le encargó a un gobierno socialista. Claro, Mateo, hacé de cuenta que lo tenés a Macri acá adelante. Mira, te contestaría tu pregunta de dos maneras. Déjame que use dos maneras. La primera es, el gobierno está muy presente en la comunicación. El gobierno cree en general que los medios tradicionales influyen poco y participa muy activamente en las redes sociales. Sí. Primer tema. Ahora, si vos me decís en el corto plazo, yo creo que lo que el gobierno está tratando de hacer en el plano político y en el plano de la comunicación, donde le va bien, y en el plano económico, donde está buscando que le vaya mejor, es una gran reelección en el 2019. Sí, claro. Vamos todos a la reelección. Intendente, los gobernadores, acuérdate que Larreta va por el primer mandato, Vidal va por el primero, Mauricio Macri va por el primero. Entonces, una gran reelección. Todo hoy lo tenemos que ver también a la luz, falta 2 años, no faltan 10, faltan 2 años. Eso es en el corto plazo. Con lo cual yo creo que la coyuntura hay que evaluarla sobre todo con ese foco. Es un foco que tiene una mira determinada a 2 años. Si vos me preguntás en el largo plazo, sí, yo coincido con vos. Para sostener en el tiempo el cambio, si vos decís yo soy el cambio, tenés que promocionar y participar e incentivar una gran reforma cultural. Y eso es un trabajo de largo plazo que va a exceder incluso estos 2 o estos 4, incluso la reelección de Mauricio Macri. Entonces son 2 cosas distintas que hay que enfocarla de 2 maneras distintas. Esta es mi posición. Mira, y yo te digo con respecto a cambio cultural, uno de los aspectos del cambio cultural que yo creo que el gobierno debería, a mi juicio, ¿no?, debería haber empezado antes, es por ejemplo el cambio de que en Argentina tenemos que empezar a ver que un puesto de trabajo subóptimo en una pyme es mejor que un plan o trabajo en negro o desempleo. Y que esto, el tener medidas tan rígidas, esto ya salió de la reforma laboral, pues ya se lo bocharon así in limine, es por ejemplo que las pymes tengan acuerdos, convenios laborales diferentes a las grandes empresas. Esto haría que en la Argentina haya más empleo y más crecimiento. Pero bueno, son cambios culturales que quizás lleven más tiempo de lo que uno quisiera. Yo recuerdo un título de un libro, Daniel Iboscus, que es diputado provincial bonaerense de Cambiemos y es uno de los tipos que más entiende de comunicación política. Tiene su cumbre internacional, que creo que es la más exitosa del mundo en cantidad de gente que va. El primer libro se llamaba Lo que no se dice no es. Medio brutal el título, pero quiero recordarlo, ¿no?, que es interesante para lo que lo tenga en cuenta el gobierno. Es de Cambiemos el muchacho, pregúntenle, está ahí nomás. Orlando D'Adamo, muchísimas gracias. Mateo Goretti, que los escuche en el gobierno. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.